sociedades de autores y compositores es además la única sociedad autorizada por el Estado peruano para recaudar y distribuir las regalías del decreto legislativo número 822. Señala que le corresponden a los autores y compositores si sus obras son utilizadas y difundidas, la autorización para el funcionamiento de ATAI, así como su fiscalización es realizada por el INDECOPI, entidad del Estado. Como hemos señalado anteriormente, el decreto legislativo número 822 declara que todas las obras musicales son de propiedad del autor y compositor y que todo aquel que lo utilice tiene que pagarle por su derecho. Si la PAIS es la única entidad autorizada para recaudar esos derechos patrimoniales, pues los autores son quienes conforman esta sociedad. Es una obligación pagarle, pues la ley así lo señala, como la cual, además, la satisfacción de cumplir con la ley obtiene el derecho de utilizar y gozar de todo el repertorio de la TAI y el de las filiales del mundo entero, que suman más de 4 millones de euros. Siguiendo con la exposición, va a seguir entendiendo mi compañero Josué con la exposición acerca de qué es INDECOPI. ¿Qué es INDECOPI? INDECOPI tiene como misión promover y garantizar la legal competencia de los derechos de consumidores y de propiedad intelectual en el Perú, propiciando el buen funcionamiento del mercado a través de la excelencia y calidad de su personal. Es un organismo encargado de velar por el bienestar de la competencia, de la libre competencia de los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual. Su función principal de INDECOPI es la aplicación de las normas legales destinadas a proteger a nosotros, que es en este caso el mercado. El mercado de las prácticas monopólicas que resulten contralistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes en la prestación de servicios, así como la comercialización. INDECOPI tiene la función primordial de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger a los consumidores, o sea, a nosotros, en el mercado, de las prácticas monopólicas que resultan contralistas y restrictivas de la competencia en la producción y la comercialización de bienes en la prestación de servicios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el mercado las prácticas monopólicas no se pueden dar. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de elegir, tenemos la ley de oferta y la demanda, que para todos nosotros es una ley fundamental y básica. El INDECOPI se encarga de que no solamente haya mercados o empresas monopólicas, al contrario, INDECOPI es la encargada de que estos tipos de mercados desaparezcan. Entonces, tenemos los derechos de propiedad intelectual, los signos distintivos y los derechos de autor, hasta los patentes y la biotecnología, la calidad de los productos, las demás funciones que se le asignen a la INDECOPI. Oficina del INDECOPI. ¿Dónde podemos encontrar el INDECOPI? O si vemos estos actos que se cometen en el mercado, ¿dónde podemos ir a denunciarlo? La oficina del INDECOPI cuenta con 3 sedes que van a velar por el respeto de los derechos de la propiedad intelectual. Oficina de Derecho de Autor. Es la encargada de promover el respeto a todos los derechos de autor. Oficina de Inversiones y Nuevas Tecnologías. Registro de diversos tipos de patentes. Y oficina de signos distintivos. Registros de marcas, nombres, lemas comerciales y denominaciones originales. En esta oficina de signos distintivos es la donde más se tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque como bien vemos en la televisión o en otros medios, como vemos al famoso Luisito Caucho,
que fomentó su frase, ¿no? La punta de la placa, que es en esta oficina donde registró. Otra persona, si quiere utilizar esa frase para fomentar alguna disciplina o hacer promoción de algo, tendría permiso, en este caso, a Luisito Caucho, que es la persona quien creó eso. Parece mentira, pero esta oficina hace que su derecho de autor de esa persona por crear esa frase valga. Y además le va a beneficiar a Luisito, le va a beneficiar económicamente. En conclusión, la penetración de la industria pirata en el mercado editorial ha alcanzado una dimensión alarmante. Este hecho afecta negativamente a nuestro país, pues ¿cómo se reduce la inversión internacional hacia nuestro país? Por percibírsele como un país en el cual no se respeta la propiedad intelectual y los derechos de autor. Como bien sabemos, en nuestro país no se respeta el derecho de autor. Como se les ha dado a conocer, como se les ha brindado en la charla, en nuestro país no se respeta el derecho de autor. ¿Por qué? Porque en nuestro país, en gran mayoría, consumimos y compramos productos piratas, cosa que no se debería hacer, cosa que debería comenzar a desaparecer los productos piratas. Pero muchos de nosotros decimos, ¿no? El producto original nos cuesta más. O sea, tratamos de echarle la culpa a los autores. ¿Por qué? Porque al sacar un producto original nos va a costar más. Pero no es así. Toda creación o toda retribución que se haga debe ser avalada económicamente. ¿Para quién? Para la persona que lo crea. Porque como ya les he señalado, toda la persona que crea o inventa algo es autora y promotora de su propia creación, por el cual vela el Estado es que cumpla y que se haga respetar ese derecho fundamental e innato que nace con la persona, que es el derecho de autor. En conclusión, se puede decir que todos nosotros ya tenemos conocimiento, ya sabemos qué es el derecho de autor, qué es la piratería, cómo afecta al país y qué medidas deberíamos de tomar en caso de que veamos estos actos. Se puede recurrir a la oficina de Indecopi para llegar las sanciones respectivas a las personas que están fomentando esto. En todo caso, deberíamos de nosotros mismos cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en el mercado. ¿Ok? Queda en manos de nosotros, de mí, de toda la gente que nos escucha, promocionar y promover esto, el derecho de autor, porque es un derecho que nace con ustedes, jóvenes, nace tanto con ustedes como nace dentro de mí, por el hecho de crear algo novedoso e innovador que va a salir al mercado y que nos va a avalar y nos va a hacer respetar como personas dentro de una sociedad, y que el Estado se va a encargar de hacer cumplir nuestros derechos. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Porque a continuación voy a dar paso a mi compañero Miller, que va a exponer sobre los niveles de la piratería en el Perú. Bueno, siguiendo con la exposición, en esta reunión va a seguir la exposición con niveles de piratería en el Perú. Bueno, la piratería en el Perú, como todos sabemos, es muy grande en el Perú porque ya sea en los libros, discos y diferentes rubros que toma la piratería, ahora vemos que no solamente por los productos nuevos que las personas piratean, ¿no? También van abarcando nuevas cosas y entonces siempre hay un pirata que va a tratar de copiar similarmente o agregando nuevas cosas para que lo haga más o mejorando el producto para que los consumidores consuman más, ¿no? Piratería en los videojuegos. Como todos sabemos, por decir acá en Huaraz, yo sé que la gran mayoría de los juegos son piratas porque nadie tiene una licencia y además las licencias de los juegos son demasiado caras y si te venden, por decir, cuestan en dólares y como tú por decir que pongas tu tienda o algo de juego de videos, entonces tú vas a tratar de minimizar los gastos para que te brinden ganancias
dar paso a mi compañero Josué. No, tienes que decir. Vamos a darle. Eso. Le voy a dar una nueva intervención a mi compañero Josué. Ya, compañeros. Ahora, nuevamente frente a ustedes, voy a hablarles acerca del derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona que sea capaz de crear, diseñar, fomentar algo nuevo que no está en común, es una persona, es un autor. Esa persona se le puede considerar autor. ¿Y cómo se da ese derecho de autor? Se da mediante principios y normas jurídicas que nuestro Estado las regula y vela por el bienestar de ellos. Paso un poco, ¿no? Ya. Tenemos, ¿qué es el derecho de autor? Definamos de una manera más práctica. En términos jurídicos que describe el derecho concedido a los creadores por sus obras literarias y artísticas. Este término va a ser concedido por los abogados, y en términos jurídicos se nos va a conceder a nosotros, por ser personas creadoras, innovadoras, de nuevos productos o obras literarias o artísticas, se nos va a considerar este derecho fundamental hacia nosotros. ¿Qué abarca el derecho de autor? El derecho de autor abarca la creación como obras literarias, documentos de referencia, composiciones musicales, novelas, películas, periódicos, publicidad. Es todo aquello que tú puedas crear, que sea nuevo, que sea innovador en el mercado y que tú lo vas a poder adoptar. ¿Qué derechos confiere el derecho de autor? Confiere el derecho de utilizar o autorizar a terceros que utilicen la obra en condiciones convenidas en común acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de que tú creas algo, tú fomentas algo, tú tienes el derecho de autor. Tú puedes ser la persona que le va a dar permiso a las demás personas que puedan reproducir tu obra literaria, tu creación. Tú vas a ser la única persona. ¿Por qué? Porque tú estás con el derecho de autor. Tú vas a lograr a tener ciertos beneficios. Sí, ¿por qué? Porque tú has sido la persona que lo ha creado. A ti te ha costado crearlo y por lo tanto debes de recibir una retribución económica de acuerdo a lo que se te merece. Pasamos. Clases de derecho de autor. Tenemos derechos de reproducción. Es un fundamento legal que permite al autor de la obra impedir a terceros efectuar copias o reproducciones de sus obras. Como ya lo habíamos mencionado, el derecho de reproducción netamente da para las creaciones musicales, que no se pueden reproducir. También se da en las creaciones de películas. También se da en las creaciones de obras literarias, que no se van a poder fomentar con libre facilidad ante terceras personas, que no van a poder sacar o reproducir tu creación. Derecho de comunicación pública. Derecho en virtud del cual el autor o cualquier otro titular de los derechos puede autorizar una representación o ejecución viva e indirecta de su obra, como la representación teatral o la ejecución de una sinfonía o de una orquesta en una sala de concierto. Derecho de traducción. Para traducir y publicar una obra traducida se debe solicitar un permiso del titular de la obra en el idioma original. Muchas veces nosotros llegamos o traemos a nuestras pantallas, nuestros televisores, reproducciones que están netamente creadas en inglés o en francés. Pero no todas de las personas que lo traducen y que nosotros lo entendemos como español, no se han pedido el derecho correspondiente a la persona o en el idioma original que se ha creado. Para que eso pueda suceder o pueda traducirse a nuestro idioma, se debe pedir un permiso correspondiente a la persona creadora, que es el autor. Derechos patrimoniales son aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Posteriormente pasa a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona explotar la obra.
Los derechos patrimoniales se dan a la persona fundadora y o grupo de personas que hayan comentado eso, que hayan creado esa obra. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque se reconoce ante el Estado y ante toda la sociedad que esas personas han sido las creadoras y solo van a poder hacer parte del dominio público a partir de que la última persona haya muerto o los autores hayan muerto, que va a pasar a ser publicada en la sociedad. Sí, por lo general va a ser publicada en la sociedad. Derechos morales son aquellos ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e inscindibles. Los derechos morales nacen con la persona al momento de crear la obra literaria, por lo tanto van a ser innatas, van a seguir con ella y en el caso de que muera, va a morir también con el autor. Derechos conexos son aquellos que protegen a personas distintas al autor, como pueden ser los artistas, los intérpretes, traductores, editores, productores, entre otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay derechos conexos que van a velar por proteger a las personas que van a interpretar las canciones, porque como bien sabemos, no todas las personas que crean las canciones la cantan o la dan a conocer al público. Se los venden a artistas que van a hacer más evidente esa creación que han tenido ellos. Lo van a llevar a la fama, lo van a promocionar, lo van a alzar, lo van a salir a relucir con esto. Y para eso, para que no se pueda vender o reproducir a los demás músicos, tenemos el derecho que son de los derechos conexos. Ley número 2857.1 sobre el derecho de autor. Ley que modifica los artículos 188 y 189 del decreto legislativo de la ley número 822 sobre los derechos de autor. Artículo 100. La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer conjunta o indistintamente las siguientes sanciones. Las siguientes sanciones se les van a dar a las instituciones o los fabricantes que realizan esto. Amonestaciones, multa de hasta 180 unidades impositivas tributarias, reparación de las omisiones, cierre temporal hasta por 90 días del establecimiento y cierre definitivo del establecimiento. Esto se da en lugares que no tienen la debida autorización de los autores para publicar o promocionar sus creaciones artísticas. Ahora vamos por el artículo 189. ¿Qué nos menciona en el artículo 189? En el caso de reincidencia, considerándose como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de 2 años, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada, sin el perjuicio de aplicar otras sanciones establecidas en el artículo 188 de la presente ley. ¿Qué nos quiere decir esto? De que no se vaya cumpliendo más, como se ha mencionado en el artículo 188, no se va cumpliendo, el Estado, mediante el artículo 189, va a hacer valer estos derechos. Incluso se les va a poner hasta la pena privativa de la libertad por reincidencia de estos actos que se han cometido.